Quetzalcóatl no es un mito ni una deidad confinada al pasado. Es el principio rector del universo, la fuerza que sostiene el equilibrio entre la energía y la conciencia, el movimiento y la sabiduría, la materia y el espíritu. Comprender a Quetzalcóatl es comprender la estructura misma de la existencia, el flujo del cosmos y el propósito de la vida humana. No es solo un símbolo, sino una clave para descifrar la realidad, porque en su significado profundo se oculta la verdad esencial del universo. Coatl, la serpiente, representa la energía primordial, la vibración fundamental que sostiene la existencia, el pulso invisible que da forma a todo. Quetzal, las plumas, representan la elevación, la conciencia, la capacidad de trascender la densidad de la materia y alcanzar el vuelo. Juntos forman el principio más alto del conocimiento tolteca, la integración del poder y la sabiduría, la ascensión de la energía bruta hasta su manifestación más pura. Desde los albores de la humanidad, los toltecas comprendieron que la realidad no es estática, que todo vibra, que todo está en movimiento. Hoy la ciencia moderna confirma esta verdad. El universo entero es energía oscilando en distintos niveles de frecuencia. Lo que percibimos como sólido es en realidad vibración ralentizada, energía atrapada en un estado denso. Pero más allá de la materia, existe un flujo constante de energía sutil que se mueve en redes invisibles, organizando la vida, la conciencia, la evolución. Esta energía es la serpiente, la fuerza que subyace en todo lo existente. Es el mismo principio que en la tradición hindú se llama Kundalini, la energía enroscada en la base de la columna vertebral que cuando despierta asciende hasta la iluminación. Es el mismo principio que en la biología moderna se expresa en la doble hélice del ADN, el código genético que transporta la información de la vida en su estructura serpentina. Es el mismo principio que rige el movimiento de los astros, el campo electromagnético del planeta, la dinámica interna de la materia y del espíritu. Los toltecas sabían que esta energía es la raíz de toda transformación. En su estado más bajo, permanece atrapada en los ciclos de la inconsciencia, en los impulsos automáticos, en el instinto que no se cuestiona. Pero cuando es dirigida con sabiduría, cuando se refina, se convierte en creación, en conocimiento, en expansión. Aquí es donde la serpiente deja de arrastrarse y se convierte en Quetzal. Aquí es donde la energía se vuelve luz. Las plumas del Quetzal simbolizan la conciencia elevada, el despertar del espíritu que ha aprendido a dirigir su energía. En la tradición tolteca, alcanzar el estado de Quetzalcóatl significaba haber dominado la fuerza interior, haber transformado la materia en conciencia, la reacción en acción consciente, el instinto en arte. Hoy, la neurociencia nos habla de un proceso similar. El cerebro humano está estructurado en capas, desde las regiones más primitivas que regulan los instintos y la supervivencia, hasta la corteza prefrontal, donde se generan la creatividad, la visión a largo plazo, la capacidad de trascender los impulsos básicos. Dominar la energía de la serpiente significa aprender a transformar la vibración instintiva en un acto consciente, elevar la frecuencia de nuestra existencia hasta sintonizarnos con la sabiduría universal. Los toltecas enseñaban que la evolución del ser humano no es un accidente, sino un proceso deliberado de despertar. No basta con existir, hay que trascender. No basta con tener energía, hay que dirigirla. No basta con pensar, hay que comprender. El sendero de Quetzalcóatl es el sendero del equilibrio, el arte de convertir la vida en un acto de creación consciente. Este camino tiene 3 etapas. Primero, la energía dormida, atrapada en la inconsciencia, en el deseo, en la distracción. Segundo, el despertar, el momento en que el ser humano comienza a cuestionar, a buscar, a descubrir que su energía tiene un propósito más alto. Y tercero, la maestría,
el estado de integración total donde la materia y el espíritu se funden, donde la energía y la sabiduría se vuelven una sola cosa. Hoy, en la era de la dispersión, en un mundo saturado de información pero carente de sabiduría, el principio de Quetzalcóatl se vuelve más relevante que nunca. La humanidad ha olvidado su capacidad de transmutación. La energía se desperdicia en estímulos sin sentido, en la adicción al placer inmediato, en la búsqueda de respuestas externas que nunca llegan. Pero la clave no está fuera, sino dentro. El poder real no se encuentra en lo externo, sino en la capacidad de tomar la energía y convertirla en algo elevado, en algo significativo, en algo que transforme la propia existencia. El regreso de Quetzalcóatl no es un evento externo, no es una profecía que llegará algún día. Su regreso ocurre cada vez que alguien despierta, cada vez que un ser humano toma el control de su propia energía y la dirige hacia la expansión en lugar de la dispersión. Su regreso ocurre cada vez que alguien comprende que la vida no es solo un recorrido lineal, sino un acto de transformación profunda. La verdadera revolución del mundo no ocurre afuera, ocurre dentro de cada ser que despierta, dentro de cada persona que decide dejar de arrastrarse por la inercia y desplegar sus alas. Porque Quetzalcóatl no es un mito, es la clave del universo, es la fuerza que rige la evolución de la vida, el principio que transforma la energía en conciencia, la manifestación de la sabiduría en la vibración misma del cosmos. En cada uno de nosotros existe una serpiente dormida y unas plumas esperando desplegarse. En cada uno de nosotros está el potencial de convertir la materia en espíritu, de transformar la existencia en un acto de creación suprema. Quien escuche este llamado, que vibre; quien vibre, que ascienda; quien ascienda, que enseñe. Porque el destino de la humanidad no es permanecer en la densidad, sino aprender a volar. El grado de Quetzalcóatl no es un título, no es un reconocimiento externo, no es un símbolo vacío, es un estado del ser, una conquista interna, un nivel de maestría alcanzado por aquellos que han aprendido a dominar la energía y convertirla en sabiduría, por aquellos que han trascendido la dualidad y han comprendido la unidad de todas las cosas. Alcanzar el grado de Quetzalcóatl significa haber recorrido el sendero del equilibrio, haber integrado la serpiente y las plumas, haber comprendido que la materia no es enemiga del espíritu, sino su vehículo de manifestación, su campo de acción. Los antiguos toltecas sabían que el mundo no se divide entre lo físico y lo espiritual, sino que todo es vibración, todo es energía en distintos estados. Quien alcanza el grado de Quetzalcóatl entiende que no hay separación entre el cuerpo y la conciencia, entre lo terrenal y lo divino, entre el pensamiento y la realidad. Sabe que la energía es una herramienta y que su destino depende de cómo la dirija. No está a merced del mundo porque ha aprendido a crear su propio destino. No es esclavo de sus impulsos porque ha aprendido a convertir su energía en voluntad. No es víctima de la vida porque ha descubierto que él mismo es la fuerza que rige su existencia. El grado de Quetzalcóatl es el dominio de la vibración personal. La física moderna nos dice que todo tiene una frecuencia, que cada pensamiento, cada emoción, cada acción genera una onda que afecta el campo en el que se manifiesta. Quien alcanza este grado no permite que su vibración sea dictada por factores externos, sino que la dirige con intención y propósito. Sabe que el miedo, la ira, la confusión son solo oscilaciones bajas que pueden ser transformadas. Sabe que la armonía, la claridad, la visión son estados que pueden ser alcanzados a través de la disciplina interna. Ha comprendido el arte de elevar su propia frecuencia hasta sintonizarse con el conocimiento universal. Los toltecas enseñaban que la realidad no es fija, que lo que llamamos mundo no es más que una construcción de la percepción. Quien alcanza el grado de Quetzalcóatl ha roto el hechizo de la ilusión.
Ha comprendido que la realidad externa es un reflejo de su estado interno. Sabe que todo lo que experimenta es una proyección de su energía, que el mundo no le sucede, sino que responde a la vibración que emite. No espera que las circunstancias cambien para transformarse, porque sabe que al transformarse, las circunstancias cambian. No busca respuestas afuera, porque ha encontrado la fuente de todas las respuestas dentro de sí mismo. Pero el grado de Quetzalcóatl no es solo conocimiento, es acción. No es solo iluminación interna, es manifestación externa. No es solo el despertar, es la capacidad de despertar a otros. Porque quien ha alcanzado este nivel no se queda en la contemplación pasiva. No se retira del mundo, sino que se convierte en un faro dentro de él. Es el maestro que camina en la tierra con la mirada en el cielo. El guerrero que no lucha contra la oscuridad, sino que enciende la luz. Y este es el punto más importante. El grado de Quetzalcóatl no es para uno mismo, es para el mundo. Porque quien realmente ha comprendido, sabe que su evolución no termina en su propia iluminación. Sabe que su misión es compartir, es transmitir, es guiar a otros hacia su propia transformación. Es la serpiente que ha aprendido a volar y que, con su vuelo, muestra el camino a quienes aún están atrapados en la densidad de la materia. No impone, no obliga, no convence. Solo existe en su máxima expresión y su existencia misma se convierte en enseñanza. Pero este grado no se alcanza con discursos, ni con títulos, ni con reconocimiento externo. No se obtiene por pertenecer a una tradición, a una orden, a un linaje. Se alcanza en silencio, en la batalla interna, en la alquimia de la energía personal. Se alcanza cuando la mente deja de ser un laberinto de dudas y se convierte en una herramienta afilada. Se alcanza cuando la emoción deja de ser un mar tormentoso y se convierte en una corriente dirigida. Se alcanza cuando la voluntad se fortalece hasta el punto de no depender de nada externo para sostenerse. El grado de Quetzalcóatl es el fin del miedo, porque quien lo alcanza ha comprendido la verdad más profunda, que no hay muerte, que no hay pérdida, que no hay separación, que la energía no se destruye, solo se transforma, que la conciencia no se apaga, solo se expande, que el ser no está limitado por el cuerpo, ni por el tiempo, ni por el espacio, que la existencia es infinita, que la esencia es indestructible, que el destino es creación pura. Pero alcanzar este grado requiere romper con la programación de siglos, requiere cuestionar cada creencia heredada, cada paradigma impuesto, requiere abandonar la identidad artificial creada por la sociedad y descubrir la identidad real, la que existía antes de los nombres, antes de las etiquetas, antes de cualquier historia personal. Porque el grado de Quetzalcóatl no es otra cosa que el regreso al origen, el despertar del recuerdo de lo que siempre hemos sido, energía infinita en expansión, conciencia en evolución, seres destinados no a arrastrarse, sino a volar. Este es el momento de recordar, este es el momento de vibrar, este es el momento de manifestar, porque Quetzalcóatl no es solo un símbolo del pasado, es la fuerza que sigue llamando a quienes están listos para despertar. Y quien escuche este llamado, que vibre, y quien vibre, que ascienda, y quien ascienda, que guíe a otros, porque la misión de Quetzalcóatl no termina en uno mismo. Su misión es iluminar el mundo,